Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos expectantes de lo que la palabra de Dios hará el día de hoy sobre tu familia y sobre tu vida. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este devocional, Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando acerca del tema Cuando Dios te unge. Creo que es un tema muy interesante porque muchos están observando hoy siervos, siervas de Dios que están siendo usados de una manera poderosa, pero muchas veces no ven los procesos, los desiertos, las dudas, los miedos, los temores, todas aquellas cosas por las cuales tienen que atravesar para poder llegar al lugar a donde Dios les prometió que los iba a posicionar. De esto estaremos hablando en los próximos minutos. Bienvenidos. Israel estaba pasando por una etapa complicada, una etapa difícil. 7 años estaba oprimiéndolos el pueblo de Madián y ellos fueron muy agresivos con el pueblo de Israel a causa de la rebeldía, a causa de la desobediencia, a causa de darle la espalda a Dios, y esto pues obviamente los dejó abandonados por un tiempo, lo cual provocó que miles de madianitas se posicionaran en esa tierra y constantemente los saqueaban, les saqueaban sus alimentos, constantemente todo el producto que ellos producían en sus tierras eran saqueados. Dice la escritura que hubo tanta hambre que el pueblo estaba muy atemorizado, hasta que entonces ellos clamaron al Señor y entonces Dios en su misericordia vino y entonces levantó a un hombre para que pudiera defender a su pueblo. Algo que me llama mucho la atención cuando estoy leyendo los capítulos 6 al 8 de Jueces es que los israelitas estaban escondiéndose en los montes, estaban haciendo guaridas en las cuevas porque había un miedo y un terror. Y ahí, en ese escenario tan devastador, nos encontramos en la escena algo tan impactante que nos mueve un poco, y quiero llevarte al pasaje en Jueces 6:34, en donde nos habla de ese personaje que Dios levanta en ese tiempo para poder traer una victoria contundente al pueblo de Israel. Estamos hablando entonces de Gedeón. La escritura nos dice, entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Vemos que en el peor escenario, este fue el mejor momento para poder traer a un ungido de Dios. El peor de los escenarios, el peor de los eventos, el peor de las situaciones en un territorio, en una ciudad, en un pueblo, en una nación, es el mejor de los tiempos para poder manifestar la gloria de Dios. Y es por eso que Dios nos deja muy en claro que a pesar de que todo esté de cabeza, Dios siempre tendrá a un hombre, una mujer, para poder traer y marcar una diferencia, para poder traer su presencia, para poder traer su palabra y poder traer sanidad a esa tierra. Aunque la tierra esté maldecida, Dios puede marcar la diferencia con un hombre o una mujer que verdaderamente camine en la unción del Espíritu Santo. Observen que Gedeón no podía caminar en su destino, en su propósito, en su asignación, si el Espíritu Santo no venía sobre él. Y el versículo 34 de Jueces 6 nos deja en claro que el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Esto hace una diferencia en un hombre común, en un líder común, en una persona común, a un hombre que viene con las vestiduras, con la autoridad y con toda la aprobación del cielo, de la tierra y del mismo infierno, porque cuando Dios aprueba a alguien, todos quedan sujetos a la voz de Dios. El peor escenario es el mejor momento para sacar a un hombre o una mujer del anonimato. En el versículo 33 dice, poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y el pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Israel
Definitivamente estaba rodeado por estos tres ejércitos y era increíble la multitud que se avecinaba para tratar de destruir por completo aquella nación que Dios tanto amó. Hoy en día estamos viendo algo similar, pero bueno, no estaremos hablando de ese tema. Simplemente yo quiero enfocarte que estos tres ejércitos conformaron 135,000 hombres que venían con un solo propósito: destruir por completo esta nación, tomar todo el botín de sus casas, de sus propiedades, de sus tierras. ¿Por qué? Porque ese era el objetivo principal. Recordemos que Satanás siempre viene a robar, matar y destruir, pero para esto aparece Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Dios siempre va a traer una respuesta aún en medio de los peores tiempos. La persona menos indicada, con un perfil que no cuadra con generales, con luchadores, con guerreros, esa es la persona que Dios escoge, porque su palabra nos dice claramente que Él toma de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Vemos, por ejemplo, un David. David era un jovencito debilucho, no fue formado en la guerra, no fue adiestrado como guerrero, como soldado, pero cuando enfrenta a Goliat, ¿cuál fue la sorpresa? Ninguno de esos guerreros que se prepararon por años tuvo la osadía de enfrentar a Goliat. ¿Por qué? Porque Goliat no estaba diseñado, no estaba preparado para el ejército que estaba ahí de espectador. Goliat estaba siendo reservado para ese David que tenía que salir del anonimato. Este era el tiempo entonces de Gedeón. Es un tiempo en donde todo estaba en contra del pueblo de Israel. ¿Y cuántas veces tú tienes en contra muchas cosas? Hay adversidad, hay tribulación, hay procesos. De repente hay situaciones que piensas tú que no vas a superar, pero te tengo una noticia. Dios ha puesto su mirada sobre ti y Dios quiere usarte en este tiempo de una manera tremenda. ¿Para qué? Para que tú puedas traer también sanidad a la tierra y a través de tu vida Dios pueda bendecir el lugar en donde tú estás, la casa, el terreno, la ciudad, la colonia, el estado, el país, la provincia, como le llames. Dios te está llamando. Gedeón, como todo hombre que es llamado, como toda mujer que es llamado, tenía miedo del llamado. Tenía miedo de poder tomar una responsabilidad que tal vez él creía en su capacidad, que no podía con ella. ¿Cuántas veces Dios te está llamando y te está diciendo que asumas el reto, que el llamado que Dios está poniendo en tu vida, ese va a ser respaldado por Él? Gedeón claramente nos muestra a ese hombre, a ese humano que todavía no recibía la unción, que todavía no venía el Espíritu Santo sobre él, solamente tenía la promesa. Dice Jueces 6:11, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Joás es el papá de Gedeón. Gedeón, hijo de Joás, mira, lo dice la misma escritura, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Observa que él tenía la misma actitud que todos sus compatriotas, que todos los israelitas. Él se estaba apurando para poder resguardar el alimento, el poco alimento que tenían. Dios estaba llamando a un hombre que traía maldiciones generacionales sobre sus hombros. En su vida había patrones que tal vez se estaban repitiendo, pero por alguna razón Dios lo escogió. ¿Por qué? Porque él estaba cargando con ese pecado de su padre, y vemos que su papá en cierta forma había hecho un altar, y este altar estaba atando, estaba imposibilitando a Gedeón para que él pudiera ser un hombre usado fielmente por Dios. Lo dice claramente Jueces 6:25, en donde dice, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Podemos dimensionar la gravedad del asunto. Podemos dimensionar cómo Gedeón tenía primero que derribar todos aquellos obstáculos que tenía enfrente, porque él no podía enfrentar una batalla mientras tenía
esto que lo atoraba, esto que lo tenía atado, esto que eran ligaduras, esto que eran compromisos. En el mundo espiritual esto es algo muy delicado, así es de que nosotros no podemos fluir, no podemos traer sanidad, no podemos obrar en milagros, en unción, no podemos fluir porque mientras estén esos altares, esas ataduras, nosotros vamos a tener complicaciones porque Satanás va a tener derecho sobre nuestras vidas. Entonces Dios estaba dándole la instrucción a Gedeón para que él derrumbara. Gedeón no podía enfrentar a este ejército de 135,000 hombres por ninguna razón. Dios lo iba a arriesgar. Dios ya estaba viendo la victoria en Gedeón, pero tenía que concientizar a Gedeón que necesitaba él romper con toda maldición que traía sobre sus espaldas. Esto es lo mismo que Dios quiere que tú rompas. Nada puede detenerte, nada tiene que atorarte, nada tiene que frenar lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Tú tienes que pararte en la promesa, tú tienes que creerle al Señor y tienes que aferrarte, como dice la Escritura, tienes que aferrarte a Él. Si Dios te dijo, si Dios te lo confirmó a través de su palabra, entonces esto es cierto. Dios va a usarte de una manera especial, pero el problema no está en Dios, el problema está en qué tanto tú le crees a Él. Gedeón era una persona muy insegura. Esto es muy común en todos aquellos que somos llamados. Siempre tenemos esos conflictos, esas inseguridades, esas dudas de si es Dios, si no es Dios. Cuando tú te metes en el lugar secreto y empiezas a hablar con papá, papá empieza a manifestarte, papá empieza a decirte qué es lo que Dios quiere hacer contigo, qué es lo que Él quiere hacer contigo. Gedeón nos muestra a un humano que todavía no venía el Espíritu Santo sobre él. Vemos que era muy inseguro a causa del miedo, pues él tenía temor en cierta forma de fallarle al Señor. Jueces 7 del 9 al 11 nos dice o nos describe esas luchas internas que tenía Gedeón, esas dudas que todavía tenía, aún cuando había tenido un encuentro con el ángel de Jehová. Dice la Escritura, esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Observa, Dios cuando llama a un hombre o una mujer y lo unge, Él siempre le va a entregar la victoria. Dios ya tiene esa victoria, pero el hombre y la mujer de Dios tiene que descubrirla. Tiene que ir por ella. La Escritura nos dice, pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura, escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Cuando él toma la decisión de ir al campamento de sus enemigos, entonces quiere decir que él estaba confirmando lo que Dios estaba diciendo, que él tenía miedo de atacar. Y esto simplemente le dio la confirmación que Dios le daba la victoria por anticipado. Dios ya le tenía reservado eso. Dios siempre usará gente común, personas ordinarias para manifestar su poder. Y quiero llevarte a 1 Corintios. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Vemos entonces que Dios escoge lo que el mundo desprecia y podemos escuchar cómo Gedeón habla con Dios, cómo Gedeón habla y le dice que él es el más insignificante de todos sus hermanos, el más pequeño, incluso que venía de una tribu
en donde no era considerada como una tribu fuerte, poderosa. La unción hace la diferencia porque sin unción no hay poder. Sin unción no hay victoria. Sin victoria Dios no puede manifestar su poder. Jueces 6:34 nos dice, el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Y a partir de ese momento, Gedeón ya no fue el mismo. Gedeón fue mudado en otro hombre. Al momento de tomar nosotros las vestiduras de Dios, observa esto, nosotros podemos andar por la calle normal, pero cuando traemos la vestidura del Señor, por ejemplo, yo sin la unción no soy nada, pero con la unción puedo fluir en milagros, en sanidad, en unción, en liberación. Sin la unción soy un hombre común. Con la unción puedo hacer cosas poderosas que están fuera de mi capacidad humana. Y ahí es donde entra Dios cuando viene con esa vestidura. Esto mismo pasa contigo, pero tú tienes que aprender que esto es el secreto que se destapa cuando tú verdaderamente fuiste llamado, cuando tú fuiste escogido y cuando Él te unge. No hay victoria si no rompes con los altares que te tienen atado. No hay victoria si no rompes con las maldiciones de tus padres heredadas. No hay victoria si no te atreves a romper con esos ídolos que tienen derechos legales sobre tu vida y tu familia. Jueces 6, 25 y 26. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Esto es poderoso, esto es algo increíble. ¿Por qué? Porque nada puede estar sobre Dios. Dios está por encima de todo. Y esto es algo poderoso. Lo que Dios ve en ti, amado hermano, no es lo que tus ojos pueden ver. Lo que Dios ve en ti no son tus luchas, tus pruebas, tus ansiedades, tus fracasos, tus debilidades, tus miedos. Dios no ve eso. Lo que Dios ve en ti es lo que ha prometido hacer contigo y darte. Lo que Dios ve en ti es ese hombre, esa mujer de Dios que va Él usar de una manera poderosa y te va a usar de tal manera que tú seas bendición para muchos, que seas bendición para tu casa, que seas bendición para tu tierra, que seas bendición para tu nación. Él bendecirá el lugar en donde tú fuiste llamado. Dios no puede hacer otra cosa más de que bendecirte y a causa de esa bendición que repose sobre tus hombros, esa bendición fluirá para todo lo que esté en tu entorno. ¿No te gozas por esto? Lo que Dios ve en ti no es lo que el diablo ve. Gózate con esta palabra. Dios se mueve en la eternidad, así que Dios tiene acceso a tu pasado, a tu presente y a tu futuro. Satanás solo tiene acceso a tu pasado y a tu presente, pero no a tu futuro. Él está tratando de traer simplemente adivinación por las cosas que está viendo que están sucediendo a tu alrededor, pero Él no puede profetizarte, Él no puede ver el futuro. El único que lo tiene se llama Jehová de los ejércitos. Jueces 6 del 11 al 12 nos declara, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Lo que el diablo ve en este momento tal vez es una persona con miedos, con temores, con dudas, con fracasos, con derrotas, con tropiezos, con situaciones que no superaste, pero lo que Dios está viendo es un guerrero, es una guerrera valiente
que llegado el momento, cuando el Espíritu de Jehová venga sobre ti, verás lo que Dios puede hacer contigo. Cuando Dios unge a una persona, amado hermano, la unge, pero jamás la deja sola. Aunque hay momentos en que nos sentimos solos, en donde no encontramos respuestas, en donde la voz de Dios no la escuchamos, Dios jamás falta a su promesa. Él jamás nos deja solos. En primer lugar, Dios caminará con aquella persona que ha llamado y ha ungido. Dios le instruirá en su llamado, porque dice que la misma unción le guiará, le enseñará, lo capacitará a través de la prueba. Es importante que a través de esa prueba nuestro carácter sea moldeado. Es importante que a través de esa prueba nosotros podamos afianzar nuestra esperanza, la confianza en aquel que nos llamó, que podamos ver que aún en medio de la adversidad Dios permanece fiel, porque Él dijo claramente que Él estaría con nosotros todos los días. Josué 1:9 nos dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Cuando Dios te unge, mi amado hermano, Él jamás se apartará de ti. Él siempre te infundirá aliento para que no te desanimes. Los únicos que se retiran, los únicos que hacen a un lado su llamado, los únicos que hacen a un lado su legado, los únicos que pueden voltear a un lado hacia otro son aquellos que no han tenido en claro quién los ha llamado, quién los está llamando. No han tenido en claro que en medio de la adversidad, que en medio de la tempestad, Jesús está en la barca. El Espíritu Santo nos acompañará porque Jesús dijo que nos convenía que Él partiera, porque entonces, si no fuese así, el Espíritu Santo no vendría con nosotros. Y dice Isaías 43:2, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Dios siempre tendrá cuidado de caminar contigo. Y dice la Escritura que aunque andes en valle de sombra de muerte, tú no puedes temer. ¿Por qué no puedes temer? Porque sabes, estás consciente, tuviste un encuentro real con Jesús, tuviste un encuentro real con el Espíritu Santo. Y cuando este encuentro es real, es muy difícil que tú te puedas apartar, es muy difícil que tú te puedas desanimar, es muy difícil que tú vayas a darle la espalda. ¿Por qué? Porque tú has experimentado que las vestiduras que Él viene y entrega nos da poder, nos da autoridad, nos da esa capacidad de poder vencer aún en medio de la situación más difícil. Cuando Dios unge a una persona, Dios siempre peleará con ella. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Aunque esta es una promesa que se le entregó a Josué, esa promesa también está activa para ti. Esa promesa está activa para aquel que es ungido. ¿Por qué? Porque Dios siempre mantendrá su palabra y esta no caerá en tierra sin antes cumplir el propósito por el cual fue lanzada. La Escritura nos dice que Dios estará con nosotros. Así es de que si Dios te está ungiendo, observa que en medio de todo, Dios siempre permanece fiel. Él nunca te va a fallar. Cuando Dios unge a una persona, el diablo no sabrá qué hacer. Ninguna arma forjada prosperará contra ti, y condenarás toda lengua que se levante en contra tuya. Esta es la herencia que yo doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es el que lo está entregando. Isaías 54:17 lo dice claramente. Así es de que el diablo nos podrá ver como un muro de bronce que no podrá atravesarnos. Cuando Él va y está atestiguando delante del Señor lo que pasaba con Job, dice:
Hay un cerco que lo tiene resguardado a él, lo tiene resguardado a su familia, lo tiene resguardado a sus pertenencias. La Escritura dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. ¿Cuándo es que esto se activa? Cuando tú decides caminar de la mano de Dios, cuando tú decides ser su amigo, cuando tú decides conocerlo, cuando tú le abres tu corazón, cuando tú empiezas a tener esa amistad sincera, genuina, y empiezas a hacer lo que a Él le agrada y empiezas a desechar de ti las cosas que solamente te contaminan y que pueden impedir que tú descubras que es más grande y más poderoso lo que Dios quiere hacer contigo que lo que hoy estás viviendo. Cuando Dios unge a una persona, esto es increíble, el favor de Dios se impregna en las ropas de un ungido, de una ungida. El favor, la gracia, esto traerá gente que anhelará, que querrá de lo que tú portas, porque dice la Escritura, seréis tierra deseable. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy con la iglesia en estos días, en este tiempo de apostasía, en este tiempo de dificultad, en este tiempo en donde a muchos se les ha apagado el fuego. Y no es porque un pastor no esté ungido o si esté ungido. No, esto no depende de un pastor, no depende de un líder. La Escritura dice que somos responsables de mantener el fuego ardiendo día y noche. Somos responsables. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no apagues el don que está en ti, no apagues el fuego, que el fuego esté ardiendo. Entonces es importante, es imprescindible que todo aquel que ha sido ungido, en donde el Espíritu Santo ha venido, le ha puesto vestiduras especiales y el Espíritu Santo mismo lo ha vestido, ahora se comporte tal cual Jesús caminó en esta tierra. Muchos están hoy en día muy alejados del Señor porque ellos simplemente están viviendo una religión. Es tiempo de que se levante el ungido, es tiempo de que se levante la ungida, es tiempo de manifestar que en este tiempo Dios sigue vigente, Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue liberando, Dios sigue sacando de las prisiones de cautividad a aquellos que están tristes, en amargura, en odio, en rencor, aquellos que están a punto de tomar decisiones equivocadas para quitarse la vida, aquellos que están atados, aquellos que están con una venda. Dios les da la capacidad, la autoridad a estos ungidos hoy en día para que vengan y los liberen. Lo dice claramente Isaías 61. Cuando Dios unge, amado hermano, a una persona, siempre le dará la victoria, no con multitudes. Si Dios está con él, es suficiente. Cuando Dios pelea, no existe nadie que pueda vencerlo. Jueces 7, 7 y 9. Dice la Escritura, entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. 135,000 hombres eran de los 3 ejércitos y con 300 hombres Dios iba a hacer la diferencia. Tú saca cuentas de cuántos enemigos le correspondía a cada uno de ellos. Definitivamente la batalla tenía que ser peleada por Dios mismo. Y dice en el mismo versículo 7, envía a todos los demás a su casa. Fueron 32,000 los que se unieron a Gedeón, pero de esos 32,000 no todos fueron aprobados, solamente 300. Así es de que si hoy tú estás viendo que hay cristianos, hay líderes, hay pastores, hay profetas, hay apóstoles, sea lo que sea, tú los estás viendo que no están siendo aprobados, tú no eres juez de ellos. En un momento dado, ellos estarán delante de la presencia del Señor y ellos rendirán cuentas. Tú no puedes dar cuentas por ellos porque no te corresponden. Y la Escritura nos dice, esa noche, en el versículo 9, esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Wow, esto es increíble, amado hermano, porque cuando
Gedeón empieza a pelear con ellos, divide estos 300 en 3 grupos y hacen una locura, ni siquiera agarran la espada, ellos van con una olla de barro, ellos ponen una antorcha ahí y llevan el cuerno de un carnero en la otra mano. ¿En dónde estaban las armas? Dios le da la victoria de una manera muy loca. Así es como Dios actúa, así es como Dios obra. Así es de que si hoy tú estás viviendo dificultad y tú estás consciente que Dios te ha ungido, entonces el peor de los escenarios es el mejor para Dios traer una victoria sobre tu vida. Te bendigo. Doy gracias al Señor por tu vida. Agradezco enormemente la oportunidad que me das de poder llegar a ti. Si este devocional te bendijo, por favor, compártelo con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Sé que al igual que a ti, les bendecirá. De ser posible, ayúdanos con un like. Nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.